Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, les saluda el hermano Ángel Morante y en esta oportunidad vamos a continuar meditando y aprendiendo en este precioso libro de Romanos. En el capítulo anterior, nosotros veíamos pues cómo Pablo va eh, a mencionar de una manera muy severa y de una manera muy explícita todo lo que el hombre tiene en su corazón y todo lo que el hombre es, ¿no? Una persona depravada totalmente, una persona corrupta en lo más profundo de su ser y de su corazón. Y también en el capítulo 2, cuando iniciábamos la meditación, veíamos que nadie se puede excusar delante de Dios, que esa autojustificación basada en la religiosidad del hombre pues no cuenta delante de Dios. Recuerde que cada uno va a dar cuentas de sí, y es lo que vamos a ver en estos siguientes versículos. El apóstol Pablo mencionaba pues de que por la dureza del corazón del hombre, del pecador, atesora ira para el día de la ira, para la revelación del justo juicio de Dios. Y esto, hermanos, debe preocuparnos. Y debe preocupar también a aquellos que están escuchando este mensaje. Porque a veces pensamos de que nuestra religiosidad, nuestras buenas obras, nuestra asistencia a la iglesia, que porque hemos nacido de repente en una familia cristiana o porque tenemos de repente un alto grado de moralidad, eso nos va a salvar. Eso amerita que tengamos entrada al reino del Señor. Y no es así. Absolutamente no, no es así. Recuerde que la salvación es solamente por gracia. Es por gracia, ¿ok? Vamos a meditar el día de hoy en los versículos del 6 al 11 del capítulo 2 de Romanos. Pero antes de eso vamos a orar y pedir que Dios pueda darnos sabiduría para este momento tan hermoso que es leer su palabra. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, gracias porque en ti podemos, Señor, hallar dirección. Tu palabra también es como un espejo. Al abrir tu palabra, Señor, nos vemos a nosotros como somos, Padre amado, y nos desafías a cambiar, a santificarnos como creyentes hasta el día del Señor Jesucristo, hasta la glorificación, Señor. Oh Padre Santo, pedimos que nos hables en esta noche, Señor, que pongas palabras sabias en mi boca para poder, Señor, transmitir este mensaje que quizás es duro para algunos, pero también necesario, Señor, oír. Padre Celestial, descansamos en que tu amor, tu paciencia, tu longanimidad, Señor, pues la has manifestado y la haces evidente aún en estos tiempos, porque tú deseas que el pecador se arrepienta, porque tú deseas, Padre, salvar también a muchas personas. Pedimos, Señor, en esta noche tu guía. Queremos depender de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Pablo va a continuar hablando del juicio de Dios. ¿Sí? Ese juicio de Dios que él está mencionando en este capítulo 2, desde los primeros versículos. Él menciona, pues, ¿escaparás tú del juicio de Dios? Esto me hace recordar las palabras de Juan el Bautista, ¿no? Él les decía, pues, a aquellos religiosos, oye, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Pablo va a empezar a hablar del juicio de Dios y veíamos, pues, que el juicio, el justo juicio de Dios, que se menciona en el versículo 5, pues hace referencia a Apocalipsis 20, al juicio del gran trono blanco. Y por otro lado, este juicio que Dios va a llevar a cabo, pues es tremendo, hermanos, y digno de atender a lo que la palabra nos dice con respecto a esta situación, este evento que va a pasar en algún momento. Pedro diría, ¿no? El día del juicio.
y de la perdición de los hombres. De los hombres impíos. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mira, ¿cómo le diría Judas? Judas diría que es el juicio del gran día. Vamos a Judas, al versículo 6, ¿ya? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pablo le va a indicar a Timoteo en esa carta pastoral que esto va a ocurrir en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quiero que también veas lo que le dice a los tesalonicenses en su segunda epístola, el mismo Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace referencia al juicio de Dios. Y toda la historia, amados hermanos, se está moviendo de forma inexorable en dirección a ese día terrible, cuando los pecadores de todas las edades caerán en manos del Dios vivo. Y recuerda lo que dice Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ese tema no es un juego. No es un juego, hermanito, hermanita. No. Hay que temblar delante de Dios y lo que dice en su escritura, en su palabra. Mira, sin embargo, Dios, a pesar de nuestras iniquidades, está llamando al pecador al arrepentimiento, sí, para obtener salvación, pero salvación no basada en los méritos del pecador. Una salvación no basada en lo que el pecador logró, en sus títulos, en su economía, en cuánto dinero tenga o cuánto gane. No, una salvación que es solamente por gracia, solo en Jesús nomás. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mira cómo es el Señor. El Señor no retarda su promesa, dice. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque el hombre ya no podrá hacer absolutamente nada. Lamentablemente llegará un día cuando no habrá oportunidades para el arrepentimiento y Dios ejecutará su juicio perfecto. Hermanos, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio, ese corazón cambia, no porque el hombre lo haga, sino porque Dios lo hace. Dios regenera al pecador, lo justifica delante de Dios y lo santifica progresivamente hasta el día de la glorificación. Y es lo que enseña la Biblia y lo vamos a ver más adelante en el estudio del libro de Romanos. Pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Aquel que dice que es creyente, que es cristiano, que ha nacido de nuevo, pues lo va a evidenciar por sus buenas obras y porque Dios conoce el corazón de cada uno de los que Él salvó. Quiero que leas conmigo Romanos capítulo 2, versículo 6. Y vamos a dar inicio, ahora sí, a los versículos que vamos a aprender y meditar el día de hoy. Pero quiero que sepas, hermano, y que recuerdes que todos los seres humanos, todos sin excepción, están camino al infierno. Todos son culpables del juicio. Y nadie puede escapar.
como lo veíamos en el sermón anterior, a menos que se arrepienta y que Dios le conceda el arrepentimiento y la fe y el momento preciso para que pueda abrazar y no resistir la gracia de Dios. El versículo 6 dice lo siguiente, y quiero que notes esto de acá. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo he titulado a este sermón de la siguiente manera: el justo pago por nuestras obras. Entonces dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y quién es el que va a pagar? ¿El hombre? Dios. Dios es el que va a retribuir a cada mortal, a cada ser humano por lo que está haciendo ahora. Recuerda que a Dios no se le escapa nada. Dios todo lo sabe. El juicio, hermanos, por obras es algo que en el Nuevo Testamento se enseña con claridad. Perdón, en el Antiguo Testamento se enseña con claridad. Y quiero que vayas al libro de Isaías conmigo. Isaías, capítulo 3, versículo 10 y 11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Mira el resultado del justo, ¿eh? ¡Ay del impío! Versículo 11. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Vamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y acá el Señor lo dice, porque en los versículos anteriores, Él está afirmando con severidad y con autoridad de que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Y una vez más, hermano, el hombre está depravado totalmente. Eso es el hombre. Veíamos la radiografía del ser humano, todo lo que era, en los últimos versículos del capítulo 1 de Romanos. Perverso, aborrecedor de Dios, implacable, sin afecto natural, entregados a los vicios, inmorales, a las aberraciones sexuales. Eso es el hombre. Pero Dios pagará de acuerdo a lo que estás haciendo tú ahora. Jesús reiteró este principio. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16. Este principio que está hablando de las obras. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre, acá hablamos de la segunda venida, vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto. Palabras de Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué terrible, ¿no? Qué horrendo, de verdad. Pero es la verdad de Dios. Es lo que dice el Señor en su palabra, hermanos, amados. Pablo enseñó que el juicio de Dios sobre los creyentes e incrédulos estará basado en obras. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8 dice: y el que planta, acá habla de los creyentes, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El versículo 11, mira. Versículo, vamos a leerlo desde el 11 al 15, ¿sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿ok? Y si sobre ese fundamento, o sea, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Y acá habla del juicio, ¿no? El juicio del tribunal de Cristo, está que se refiere acá. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea,
el fuego la va a probar. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, bueno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea malo. Hermanos, la Biblia enseña pues que el Señor va a pesar las obras de cada uno de nosotros. Él va a juzgar con justo juicio. Él, nosotros no. Recuerda que no puede ser burlado. Hay que tener en consideración mucho esto de que Dios nos otorgó su gracia a los que somos creyentes y debemos de andar como tales, como creyentes. Dios no puede ser burlado, hermanos. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 9. Dice, no os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay resultados distintos, ¿no? El que siembra para la carne, ¿quiénes son los que siembran para la carne? ¿Un creyente puede sembrar para la carne? Yo creo que no, porque eso lo enseña la Biblia. Nosotros sembramos lo espiritual, andamos en lo espiritual porque somos hijos de Dios. Pero aquel que piensa que va a hacer lo que se le da la gana y que va a vivir a su manera, creyendo que su religión, que cree que porque él piensa, o él o ella piensa de que Dios me tolera porque yo creo en él. Está bien, puedes decir que tú crees en Dios, pero los demonios creen también. La diferencia es que es la obediencia. El demonio y el incrédulo no se sujetan a la ley de Dios. No pueden. Pero el creyente sí. Anda en el Espíritu. Entonces, en el día del juicio, el asunto a definir no será si es judío o si es gentil, porque recuerda que Pablo en este capítulo 2 está hablando de los judíos también. Los judíos se creían muy especiales. Ellos eran el pueblo elegido por Dios y ellos pues tienen libre pase al reino de Dios hagan lo que hagan, y no es así. Pero seas judío, sea gentil, seas muy religioso o no lo seas, pues la cuestión aquí es que si su vida ha manifestado o no una obediencia genuina a Dios. Y recuerda que cada uno dará a Dios cuentas de sí. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿no? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Sabemos que la salvación es por gracia, es solo por gracia y la fe que ponemos en Jesús. Pero esa salvación se manifiesta en obras buenas y piadosas. Es por eso que las buenas obras constituyen una base perfectamente válida para el juicio de Dios. Mateo 7:20. Acompáñame a Mateo 7:20, por favor. Así que por sus frutos los conoceréis. Esa declaración es muy fuerte, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Debe aclararse que aunque las Escrituras enseñan que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el juicio de Dios es por obras, en ninguna parte de la Escritura se enseña que la salvación es por obras, hermanos. En ninguna parte. Eso lo podrá enseñar otra religión, lo podrá enseñar otras personas pues que quieren estorbar el Evangelio. Pero esto no enseña la Escritura. La salvación es por gracia, por la fe en Jesús. Vamos a recordar este versículo, ¿no? Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, dice, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recuerda que ese es don de Dios. Dios te otorgó la salvación a ti.
La salvación es personal y Dios te la dio. No por lo que tú hayas hecho. Tú no has hecho nada. Absolutamente nada. No podemos hacer nada. Romanos dice que no hay quien busque a Dios. Nadie. No hay quien haga lo bueno. Todos nos desviamos a una. Somos inútiles. Sepulcro abierto son nuestras gargantas, dice, ¿no? Nuestros labios están prestos para engañar. Eso somos. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Dios le da vida a ese cadáver para que pueda entender, para que pueda creer, que abrace la fe en Jesús. Esta salvación es por gracia, por la gracia de Dios. No merecíamos esto, hermanos. Yo no lo merecía personalmente. Lo que yo merecía es ir al infierno y morir ahí quemado eternamente y pagar por todas mis perversidades, por todos mis pecados. Eso. Pero hubo alguien que pagó y fue Jesús en la cruz. Y qué bueno. Agradecido estoy con el Señor por lo que Él hizo en mi vida. Pero si la salvación es por fe, hermanos, ¿cómo es que las obras forman parte de este cuadro que estamos viendo del juicio? Bueno, quiero que leas el siguiente versículo de Efesios, capítulo 2, 8 y 9, que leas el 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Las buenas obras son visibles, son externas, y es una evidencia de nuestra fe interna, hermano. La salvación no es por obras, lo sabemos, pero la salvación produce obras. ¿Ok? En Romanos capítulo 2, versículo 1 y 16, pues Pablo no está hablando acerca de la base para la salvación, sino de la base para el juicio. Hay que entender bien esto, ¿ya? Los principios que Dios está aplicando para el juicio. Pablo está exponiendo en estos versículos las pruebas de la salvación, no los medios o la base para alcanzar la salvación. A continuación, en los siguientes versículos del capítulo 2 de Romanos, o sea, el 7 en adelante, vamos a ver cómo Pablo traza una línea divisoria, ¿sí?, entre dos clases de personas. Y así de simple lo plantea la Biblia, porque no hay término medio. Los salvos y los no salvos. Los creyentes y los condenados. Así lo presenta la Biblia. Vamos a leer capítulo 2 de Romanos, versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Este versículo que describe a los que obran bien, porque han sido regenerados, redimidos, justificados por el Señor, estas características también se enlazan con el versículo 10. Vamos a saltearnos al versículo 10 de Romanos. Pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Y esto es una especie de recurso literario que Pablo está usando, ¿sí? En el versículo 7, él describe a los que obran bien. Versículo 8, a los que tienen malas obras. Versículo 9 y 10, él invierte eso, ¿sí? Y es parte de los recursos literarios que Pablo está usando en esta epístola. Pero no vamos a profundizar en esto. Te lo mencionamos para poder tener cierto conocimiento sobre cómo Pablo también redactaba sus epístolas. ¿Ok? Entonces, vemos que vida eterna, ¿no? Y esa vida eterna pues la da el Señor, ¿no? La da solamente Dios a los que han creído, a los que han obedecido a la fe, como veíamos en los versículos anteriores, ¿no? A los que han obedecido a la fe. Vida eterna a los que perseverando, ¿no? Y quiero que prestes mucha atención a esta palabra, perseverancia. Aquel que persevera en obediencia, aquel que persevera en obras buenas y piadosas, pues está demostrando que es hijo de Dios. Y la fe tú la evidencias en tu obediencia. Hay que perseverar. A los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dice, ¿no? 3 elementos, gloria, ¿no?
Recuerda que todo lo que tú hagas, si eres creyente, pues es para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria del Señor. Honra. Y eso no es una honra pues que viene del mundo, ¿no? De que, una palmadita en el hombro, porque estás haciendo lo bueno, entre comillas, o lo que el mundo se agrada, ¿no? Las perversidades que el mundo a veces se agrada y felicita a otros porque las hacen, no. Vemos acá esa honra que viene de parte de Dios. Y vamos a Mateo 25:21, ¿no? Mira lo que dice acá. Y su señor le dijo, hablando de la parábola de los talentos, esta ilustración, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la honra que recibiremos de parte del Señor, por nuestro servicio, por nuestra obediencia, por glorificarle a Él con nuestra vida. Inmortalidad también, ¿no? La inmortalidad. Y acá se refiere a que el cuerpo corruptible, este cuerpo de humillación, de pecado, se va a vestir de incorrupción. Y es una promesa, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15, un capítulo hermoso y profundo que habla sobre la doctrina de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad. Esta vida eterna es la vida, hermanos, que es la vida de Dios mismo, en el alma del creyente, del hombre. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia enseña claramente, amado hermano, hermana, que así como somos salvos por fe, pues seremos juzgados también por nuestras obras. Cuando el pecador recibe la salvación, asume una responsabilidad de obediencia, y esa obediencia es una marca distintiva de su vida espiritual. Quiero que vayas conmigo a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 20 hasta el 26, vamos a leer. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y vamos a leer el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Es lo que enseña la escritura. Vamos a volver a Romanos y vamos a ver el segundo grupo. Los que obran mal, ¿no? Los impíos, aquellos que pues irán, ¿no? Al lugar que le corresponde. Versículo 8, y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Ojo, todo ser humano, que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Luego vamos a evaluar, a meditar esta frase, el judío primeramente y también al griego, que es muy interesante. La palabra contencioso acá se refiere a los corazones egoístas, a los ambiciosos, a los egocéntricos. Y cuando dice que no obedecen a la verdad, pues no son creyentes. Así de simple. Y son hombres que luchan contra la verdad, y eso lo vemos en Romanos 1:18, ¿no? Por eso es que vemos que la ira de Dios dice, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos lo hacen adrede porque no tienen excusa. Conocen, saben. Estos hombres no obedecen la verdad, sino obedecen a la injusticia. Y hablamos de una rebeldía de parte de ellos. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 21.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, hablando de la vida pasada, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice, ¿no? Éramos enemigos en nuestra mente. Hacíamos malas obras antes. Y éramos enemigos de Dios, como lo diría Romanos capítulo 5. Pero también, ¿sabes por qué hacen buenas obras de continuo estas personas? Pues porque, mira lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estos individuos, lamentablemente estas personas, viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Lamentablemente, no pueden agradar a Dios. Y esta obediencia a la injusticia involucra una sujeción, un sometimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que son esclavos del pecado. Y hermanos, no hay acá un término medio como te mencioné. No puedes servir a dos señores, no se puede. O sirves a uno, o sirves a otro, o sirves a Dios, o sirves al diablo. Vamos a Mateo 6:24, vamos a recordar el Sermón del Monte, lo que dice el Señor Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a los placeres de este sistema, temporales, efímeros. Hermano, todo ser humano, sin excepción, todo aquel que hace lo malo, pues va a experimentar esta tribulación y angustia, como dice Romanos, ¿no? Romanos capítulo 2 también dice, ¿no? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver acá, que es un versículo que guarda mucha relación también con el juicio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, atento con esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios, en el día del juicio, Él va a evaluar. Y recuerda que las obras van a ser una evidencia de tu fe. Pero no hay que engañarnos tampoco, porque hay gente que aparenta hacer buenas obras, pero no es creyente y vive engañada. Públicamente hacen buenas obras, son los más solidarios del mundo, se compadecen de los pobres, pero en la intimidad, en lo más íntimo de su corazón, son los más reprobados delante de Dios, porque viven según sus concupiscencias, viven según la carne y son hipócritas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con esto. No podemos engañar a Dios, delante de Él estamos desnudos, delante de Él estamos desnudos. Hay gente que va a la iglesia por años, gente que dice que es creyente y vive engañada por años y piensa que porque va a la iglesia eso le va a hacer salvo. Y no es así. La salvación no viene porque asistas a la iglesia. La salvación no viene porque has nacido en una familia cristiana. La salvación no la recibes porque te vistas bien o porque le des una limosna a alguien que esté en el parque pidiendo dinero o en un mercado. No. La salvación es por gracia y debemos de arrepentirnos si es que deseamos, anhelamos esa salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos culpables delante del Señor, que no hay nada bueno en nosotros, absolutamente nada, y vivir para la gloria de Dios. Aquel que vive para la gloria de Dios, aquel que vive con un corazón ferviente por servir al Señor, pues evidencia que ha nacido de nuevo,
Pero aquel que tiene una doble vida, pues es digno de examinarse, ¿ah? Que se examine, pues, hay que examinarnos, ¿no? También, para ver cómo estamos, si estamos en la fe o no. Según Romanos capítulo 2, vamos a volver. Dice, el judío primeramente, versículo 9, y también al griego, ¿no? Recuerda que a los judíos se les confió la escritura. Ellos han tenido privilegios, los pactos que están registrados en la escritura. Y ellos tienen una gran responsabilidad también. Y es por eso que ellos van a tener mayor responsabilidad en el juicio. Y eso no quiere decir que uno sea juzgado más que otro, o que, digamos, Dios tenga favoritismo. No va por ahí. Es un tema de responsabilidad para el pueblo judío. Porque Dios también ama a Israel. Es el pueblo que Él escogió. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 9, cuando veamos la elección de Israel. El propósito divino y soberano de Dios en elegir. Es una doctrina muy importante de atender también. Versículo 11, para finalizar. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritismo con nadie, hermanos. Dios no se casa con nadie. Nadie puede comprar a Dios. Nadie puede sacarle la vuelta a Dios. Nadie. Muchos podrán creer que son astutos y que a Dios lo agarran de tonto. Pero no es así. Tu posición económica, tu educación, tu popularidad, tu apariencia física, no afectarán en nada a la decisión de Dios con respecto al destino eterno, a tu destino eterno. No anula ni estorba lo que Dios decida. Hermanos amados, esta porción de la palabra de Dios debe de impactar nuestras vidas, porque sabiendo esta verdad, podemos también alertar y avisar a otros de qué están haciendo, que se puedan examinar cómo están andando, o como necios, o como sabios, o si sus obras no confirman que son salvos, o si sus obras de repente demuestran lo contrario. De repente son creyentes de labios nada más, y su vida de impiedad niega. El libro de Tito diría, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados por el mismo Dios. Es también necesario que nosotros como creyentes nos evaluemos. ¿Cómo estamos obrando? Dios va a pesar las obras. Dios. En los postreros tiempos. Y no podemos escondernos de Dios, hermanos. Por eso es importante y urgente proclamar el Evangelio. Para que mucha gente pueda recibir ese llamado y aceptar ese llamado a la salvación. Hermanos, el hombre pecador, el incrédulo, el inconverso, el no regenerado, va a estar de continuo haciendo malas obras, deteniendo la justicia de Dios con su injusticia. Es lo que él va a intentar. Pero esto no va a anular lo que Dios haya determinado. Preocupémonos por compartir esta verdad del Evangelio. Ahora que sabemos un poco más sobre esto, no nos quedemos callados. Si sabemos que hay mucha gente que necesita oír, pues cobremos fuerzas en el Señor y proclamemos el Evangelio por amor a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre Celestial, tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, paciente, Padre, con todo, Señor. Oh Padre Santo, rogamos que podamos examinarnos también a nosotros mismos. Oh Padre, como diría el salmista David, examíname y conoce si hay dentro de mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Padre Santo, queremos, Señor, vivir para tu gloria. Encamina nuestros corazones a una santificación genuina, una santificación que te honre, una santificación que sea olor fragante a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, y aquellos que no te conocen, Padre,
Rogamos para que nos uses a los creyentes, Señor, a los que estamos escuchando este mensaje, y que puedas despertar, activar nuestros corazones, Señor, para poder comunicar esta verdad. A tiempo, fuera de tiempo. Padre Celestial, la obra es tuya, el resultado es tuyo y la gloria es tuya. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.